El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerle en evidencia, pensó dejarle en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, sentaditos, y vamos a escuchar, vamos a compartir un poco de esta enseñanza en este ámbito de la palabra de Dios. El día del miércoles oíamos la genealogía de Jesús. ¿Se acuerdan todas estas 14 generaciones de Abraham hasta David? 14 desde David a la deportación y 14 desde la deportación hasta Cristo. Meditábamos también y entendíamos cómo Dios puede sacar de lo malo lo perfecto. Y en esta genealogía, pues de esta genealogía viene lo que sería la presencia o la presencia del Salvador, del Cristo, del Cordero sin mancha. Pero muchos podrían decir, bueno, realmente pues no hubo participación de los varones en la procreación del niño que llevaba María, porque María permaneció virgen antes, durante y después del parto. Entonces, pues ¿de qué sirve? Vamos a suponer, si lo queremos ver desde el ámbito ya del conocimiento, o sea, aquí Mateo está tratando de dar a entender, de justificar que Jesús es la promesa que se cumple desde toda esta descendencia, y también como de Dios puede hacer algo extraordinario de los errores y de las miserias del ser humano. Hablábamos de personajes como Jacob, que junto con su mamá roba la bendición, como también a Isaac, como también Jacob va a tener que, se enamora de una mujer, de su gran amor, Raquel, pero de la mujer que no amaba, que era Lía, es de donde nace el que va a ser Judá, y de esa línea de Judá va a venir el Salvador, ¿no? Luego veíamos a Judá, que pues termina teniendo relaciones con su nuera y tiene 2 hijos, y bueno, toda una serie de acontecimientos. Lo que veíamos de David, que va a cometer adulterio, asesinato, y de ahí, de esa mujer, no del primer hijo, sino ya después, van a ser el que va a ser Salomón. Y así vamos a llegar hasta la genealogía, hasta el nacimiento de Jesús. Pero si lo vemos así, Jesús no tiene participación. El momento de que Jesús se hace presente en el vientre de María no es por participación de esta genealogía. No hay. Si lo vemos, porque sabemos José no participa, pero sí está la participación de un descendiente de toda esta genealogía, que va a actuar contrariamente a la ley humana, a la ley judía y a la ley machista. Y esto es lo interesante, porque según termina el versículo del miércoles, termina en el versículo, el Evangelio, con el versículo 17, capítulo 1, versos del 1 al 17. Inmediatamente, después de hablarnos de esta genealogía, viene lo que le oímos el día de hoy.
en este día jueves del Evangelio de Mateo 1, 18 al 24. Primero nos habla de la genealogía y luego nos habla de cómo Cristo vino al mundo. Y Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Nos narra ese momento tan importante en la vida bueno, en el proyecto de Dios, en la historia de la salvación. Ya habíamos visto la participación de María bueno, lo hemos visto, lo conocemos por Lucas, pero aquí nos habla de la participación de ese descendiente de toda esa genealogía y cómo puede haber un acto completamente contrario a toda esa herencia de pecado, de realidades que no son de acuerdo al proyecto de Dios. Y viene un gesto maravilloso de este hombre que en lugar de juzgar, rechazar públicamente a su mujer, él prefiere quedarse callado. La justicia, y hablan de un hombre justo. Y hablábamos, ¿qué es la justicia? La justicia es dar a cada quien lo que se merece. ¿Qué te mereces tú? ¿Qué me merezco yo? En justicia nos vamos a dar cuenta que si nos ponen en un juicio delante de Dios, con todas nuestras miserias y con todos nuestros pecados, ni tú ni yo merecemos ni el saludo. No merecemos nada, porque hemos sido infieles, porque no hemos respondido a tanta bendición, a tanto amor. Y sobre todo, muchos ni siquiera se han dado cuenta de todo lo que se les ha dado, pero no significa que no se nos haya dado. O sea, el don de la vida, el don de la familia, tantas y tantas cosas hermosas que Dios nos ha dado y que no hemos sabido ni siquiera responder con un gracias o con un querer agradar a Dios. Y ha habido en cambio personas que a lo mejor aparentemente no han sido tan bendecidas y han sido capaces más de agradecer a Dios y han podido superar situaciones adversas, dolorosas. Hablo de personas que nacieron sin pies, sin brazos, como Nick Buick, un joven australiano, predicador cristiano, motivacional, no tiene brazos, no tiene piernas, más que un pequeño muñoncito, y increíble. O el que le cantó al Papa Juan Pablo II, que no tenía brazos, sino solamente piernas, y tocaba la guitarra preciosamente. Tony Meléndez, y así, tantas personas que nacen con situaciones que uno diría, ¿qué está pasando, no? O que les toca padecer realmente situaciones difíciles y son capaces de agradecer, de alabar a Dios con su propia vida, hasta con su muerte, con su manera de morir, con esa paz, con esa alegría. Entonces es interesante descubrir todos estos ámbitos de lo que nosotros merecemos en justicia. Y dice el texto, el Evangelio, que San José era un hombre justo. Pero está la justicia humana y está la justicia divina. La justicia divina ahora, en este tiempo, y me refiero al tiempo de la tierra, al tiempo de los humanos, al tiempo en que estamos viviendo y que tenemos libertad para decidir, es el tiempo de la misericordia. Es el tiempo en donde la justicia divina se transforma en misericordia. Porque a los ojos de Dios no merecemos nada, pero gracias al sacrificio de Cristo somos merecedores, no por nuestros méritos, sino por el sacrificio de Cristo, el perdón, la gracia, la salvación, todo lo que Dios nos concede, todo lo que Dios nos da. Esto es lo que merecemos, no por nuestros méritos. Entonces, José, el hombre justo, humanamente, si aplica la justicia humana, a María la matan. Entonces él empieza a aplicar, por la gracia de Dios, esa disponibilidad, esa apertura que tiene este hombre para dejarse guiar, para que en medio del dolor, o sea, fíjense la madurez de este hombre en ese ámbito, porque me ha tocado ver infidelidad entre hombres y mujeres. La mujer es más fácil que perdone una infidelidad que el hombre. El hombre es difícil, no imposible, pero es difícil que perdone. Tendría que tener una madurez y muchos aspectos necesarios, ¿no? Pero en un ambiente, en una cultura, en un ámbito machista, patriarcal, en donde la mujer no tiene voz ni voto, y superar todo eso y ver a esa mujer
que no sabe él ni siquiera quién es el Padre. No dejarse llevar por el coraje. O sea, primero enfrentar la traición, enfrentar la infidelidad, no con la justicia humana, sino con la justicia divina. O sea, hay dolor. Y repito, imagínense el dolor. Creo que todos han visto el daño tan grave que ocasiona la infidelidad, el destrozo que puede hacer en una familia, en el corazón de un hombre, de una mujer, destruirlo completamente todo. Y en esos ámbitos también los crímenes pasionales ahí son intensos, son fuertes, ¿sí? En un arrebato de celos, en un arrebato de, pues, ¿sabe qué? Hasta matar al amante o a la amante y al marido o a la mujer. Así en esos ámbitos, ¿no? Pues quisiera que lo pensaran, lo meditaran. ¿Y cuál sería la respuesta de ustedes al descubrir la infidelidad de tu pareja, de tu esposo, de tu esposa? Obviamente, por muy sano, por muy maduro que seas, te enojarías. Por lo pronto, le gritarías, lo correrías de la casa. No sé, o sea, ¿qué tantos no actos seríamos capaces si lo hacemos a nivel de los amigos, ¿no? Que nos traicionan y nos juegan chueco en el trabajo y hacemos todo un drama? Ahora imagínense que no haríamos en un ámbito de una infidelidad. Y José tiene que enfrentar sus sentimientos, sus miedos, su dolor, con esa justicia divina. O sea, José es un hombre que va a llevar un nivel o va a llegar a un nivel de madurez que no se ve normalmente en las personas. Un nivel de control, y no por represión no, sino de ese control maduro, de ese control de darle de acuerdo a lo que siente en su corazón que Dios le está pidiendo. Me traicionaste, me lastimaste, pero no te juzgo ni te voy a ocasionar daño. Me duele, me aparto. Me duele y me aparto. Y es más, voy a cargar yo con la culpa, aunque yo no tenga la culpa. Ese es el tipo de justicia divina. ¿Y qué más? Pues, oye, pues ya está dando todo ahí José. Ya no se le puede pedir más. Ya no. O sea, está dando algo que ningún hombre en su sano juicio haría. Así, en su sano juicio, ni por muy maduro que sea, ¿no? Y no solamente es no reaccionar. Primero sería el no reaccionar intempestivamente, donde en una cultura machista, una religión machista, o que premia más al hombre que a la mujer y tiene preponderancia, no dejarse llevar por la ley, porque incluso la ley lo amparaba para apedrear a esa mujer infiel, en todos los sentidos, infiel a Dios, infiel al hombre, al esposo. Segundo, ser capaz de asumir la culpa para que ella no tenga problemas. Y lo hace sin decir nada a nadie. O sea, pues es que ella me hizo esto. Fíjense qué difícil, ¿eh? Normalmente cuando hay esto, pues hay que sacarlo porque si no explotamos. Con el mejor amigo o con las copas o se le grita al menos en la cara a la mujer o no sé, un arrebato, no sé qué haríamos. Pero él tiene este ámbito de, no dejarse llevar por eso. Segundo, cargar con el oprobio, con la culpa, que es precisamente, dice, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. ¿Y quién iba a quedar culpable? Él. Repito, sensatamente, humanamente, bueno, pues que pague, ¿no? ¿Por qué voy a pagar yo el plato roto de otro? Y el tercer elemento todavía más difícil, que yo creo que ahí es donde, pues precisamente, pues es la acción de Dios, pero no fue obligado José. José en ningún momento se le coaccionó, se le amenazó, se le quitó su libertad. Todo fue en un ámbito de libertad. Pero la parte más hermosa
que es la manifestación de Dios, se tuvo que dar después de la acción humana de José. O sea, vamos a repasar cuáles son las acciones que que José hizo. Primero, no se dejó llevar por el impulso, por el sentimiento, por el momento intenso al descubrir que su mujer estaba embarazada. Segundo, no solamente no lo hace, carga con la culpa. Ya con eso, ya merece pues un premio, ¿no? Ya merece un lugar muy importante. Pero la parte más difícil, y que vamos a ponerlo como un edificio, ¿no? El piso o la base, los cimientos, es ese ámbito humano que hay que aprender a manejar, no dejándonos llevar por el impulso, por el dolor, por el sentimiento, por el odio, por el coraje. Segundo, no solamente es no dejarlo hacer, el segundo piso es cuando, ok, asumo yo la culpa para que no tengas problemas. Y ya que tengo estos dos pisos, el Señor pone el tercer piso, que es el más importante. Pero ¿qué pasa si no hubiera habido estos dos pisos primero? Pues hubiera sido difícil que José hubiera respondido. Por eso el tercero es el más intenso, pero está cimentado en la acción humana de un hombre justo, que es aceptar a la mujer y asumir el papel de padre de aquel niño que no era su hijo. Pero José está abierto. Solamente un alma que tiene esa capacidad y que ha trabajado. O sea, no crean que José fue así nada más de momento, un arrebato y tuvo esa luz. No, eso fue un proceso de maduración, un proceso de crecimiento, de oración, de querer agradar a Dios. Nosotros vemos esa participación de José junto con la otra, que es el momento en que se pierde su hijo, ¿no? Pero de ahí en fuera no sabemos más de José. Bueno, perdón, también la salida de Egipto, son los tres momentos, ¿no? La salida de Egipto y la otra, bueno, cuando regresan de Egipto y cuando se pierde el niño. Pero no sabemos más de José. Aquí simplemente nos presenta un momento en donde, repito, no podría darse si no fue él un hombre de oración, un hombre que a nivel del judaísmo, a nivel de la ley judía, pues trata de vivirlo. Y esto le ha ayudado a poder enfrentar, yo creo, uno de los aspectos más difíciles de cualquier hombre: perdonar a la infidelidad de su esposa sin dejarse llevar por el ámbito emocional, aceptar cargar con la culpa, pero nadie se lo pidió. O sea, ahí ni siquiera Dios le había sugerido nada, ni el ángel se le había aparecido. Él decide como hombre cargar con la culpa. Y el tercer paso va a ser el momento intenso de escuchar la voz de Dios y hacerle caso a esa voz. O sea, saber distinguir, y aquí es lo que a mí se me hace fascinante, saber distinguir en medio de ese conflicto sentimental, emocional, moral y todo lo que ustedes quieran, todos los conflictos humanos posibles, tenerlos en ese momento, José, y saber escuchar, cómo distinguir en medio de todo eso que era la voz de Dios. Solamente un hombre que ha aprendido a escuchar a Dios, que le han enseñado y que ha buscado hacer la voluntad de Dios, pudo distinguir entre todos esos ruidos humanos o todas esas realidades humanas, porque sería muy inhumano, o sea, muy no humano, muy irreal, querernos presentar a José como que, pues muy demasiado espiritualoide, como que si no sintiera, como si no tuviera pecado, porque José no era inmaculado, hay que aclarar esto. José tenía pecados, era un hombre como tú, como yo, con muchas miserias, probablemente, pero con una lucha increíble y con una madurez espiritual, con una madurez emocional que le permite poder enfrentar esto. ¿Quién está preparado para eso? O sea, ¿quién se imaginaba eso? José no se imaginaba eso.
O sea, en ningún momento él, así como que se le preparó, oye, mira, te va a pasar esto, oye, mira, no, no, pues él a su nivel humano, a su nivel este, religioso, con su conocimiento limitado, pero una fe muy grande, va a poder responder, va a poder responder de una manera que es, al menos a mí, pues sí me sacó de muchos aspectos, porque sí, a veces con una tontería, a veces uno no es capaz de hacer las cosas. El coraje nos gana, ¿sí o no? Yo se los digo abiertamente, a veces mi soberbia, el por qué yo, ¿no? Y el por... Madre Blanquita pudiera dar testimonio de todas las veces que me ha visto así como que... Y luego a veces hasta repalo con ella, ¿no? Porque pues es con la que más tocado, más me ha tocado trabajar durante estos 20 años y me conoce. Después termino haciéndolo, podría decir eso, ¿no? Pero, híjole, así me pongo y me cuesta, ¿no? No estoy preparado, todavía me falta mucho, porque se me dice, hacer esto, va a hacer esto. Y o sea, a veces reniego, a veces cuestiono, me enojo. Ya después termino haciéndolo y digo, bueno, por eso yo decía que lo iba a hacer. Pero qué difícil. Ahora me imagino a mi señor San José enfrentarse a esa realidad. ¡Wow! Lo admiro en ese ámbito porque es increíble. Sí, es un modelo de hombre increíble. O sea, yo ahorita lo estoy meditando, esto no lo tenía, bueno, nunca preparo las homilías. Y esto ahorita lo estoy descubriendo junto con ustedes y digo, wow, qué increíble es este hombre. O sea, ya lo sabía en cuanto a conocimiento por la Biblia, el estudio, pero ya hacerlo reflexión personal y irlo meditando así, dices, híjole, cuando uno, porque le duele la muela, le duele la panza, no quiere hacer nada y hasta se pone de malas. ¿Sí o no? Nos ponemos de malas por el clima, nos ponemos de malas porque no se dieron las cosas como uno quiere, nos ponemos de malas porque te hicieron mala cara, nos ponemos de malas porque no te agradecieron. Y pues qué tantas estupideces. O porque te dicen, no lo vas a hacer. O porque te hacen ver que estás mal. Pues yo no sé qué tantas estupideces a veces tenemos que enfrentar y no tenemos esa madurez para decir, y pues sí es cierto, ¿no? O para no dejarnos llevar. Yo les digo, ¿no? Cuántas veces, pues bueno, no fue hoy, fue el miércoles. Bueno, terminé de confesar en la misa de unción, ya me iba, ya estaba para allá. Y, ay, padre, pues que una señora, que si no la confiesa, le digo, pues ya tengo 2 horas confesando. O sea, pues como que dices, pues ya, ¿no? O sea, ya había terminado y de repente ni siquiera había estado en misa. Y así, sinceramente, en el momento dije, no, pues, como diciendo que no saben que también me canso. O sea, yo renegué así, se los digo abiertamente. Sí la confesé y le eché ganas y todo, pero en el momento, si lo hubiera tenido enfrente, yo creo que la agarro a cachetadas. Y le digo, oiga, pues no lo hice, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar es, ¿con qué facilidad perdemos la paz ante situaciones contradictorias a lo que queremos? Por eso admiro a mi señor San José. De verdad es. Y ahí no es otra cosa más que esa entrega de este hombre y esa madurez de este hombre volvemos a los 3 aspectos. No dejarse llevar por el coraje y el dolor. Asumir la carga del error de otro. Y tercero, saber distinguir la voz de Dios en medio del dolor, de la tristeza, de la desilusión, de la decepción. José tenía a María en un pedestal. María lo traicionó. O sea, ese pedestal se vino abajo. Y es capaz de escuchar a Dios. Y es capaz de discernir que es Dios. Y es capaz de responderle a Dios con un sí, sin decir nada. Simplemente acepta. No se sabe si José le compartió a María
lo que sintió después. O sea, se le contó después lo que sintió en ese momento, ¿no? Yo creo que María a lo mejor se dio cuenta que José se dio cuenta. No, no se dice que María, oye, mira José, pero es que yo no tuve la culpa, deja que Dios te explique. No, no hay ese diálogo, solamente oración. Y por eso José es el modelo también de oración, porque la oración no es decir y hablar mucho. La parte más importante de la oración es saber escuchar la voz de Dios. Y este es el ejemplo más hermoso de saber hacer oración. José escucha en medio del dolor, en medio de la tristeza o en medio de conflicto que pudiera estar viviendo, y sabe que es Dios el que le está hablando, y no tiene otra cosa más que la libertad de decir no la acepto o la acepto. Y dice, mientras pensaba en estas cosas, o sea, ¿de dónde sacó todo este argumento? Mientras pensaba en estas cosas, ¿en qué cosas? María le fue infiel, María lo traicionó, trae dolor y trae coraje, pero decide actuar de dos maneras increíbles. Y yo creo que dice, bueno, pues ya no se me puede pedir más, ¿no? Y tiene este sueño. Un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No le dice, a ver, recíbela. No dudes. No hay una imposición, no hay un mandato. Hay una invitación. No dudes. O sea, no sé si entiendan la diferencia de recíbela. Eso es un imperativo, es una orden. Simplemente dice, no dudes en recibirla. Ahí hay un ámbito muy, muy interesante. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. He aquí que la Virgen concebirá a luz. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que se le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué maravilloso! Para meditar y para aprender. Porque si no, miren, nos vamos a hacer tarugos creyendo que somos personas de fe y no estamos entendiendo. Ya se me fue el tiempo, pero me emocioné, ustedes disculparán. Vamos a presentar el pan y el vino y las intenciones que hay en sus corazones.